Twinkle, little star, how I wonder where you are.
Muy buenas noches, amigos y amigas, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a Rally Streaming, 1 de mayo, Día del Trabajador, Día del Trabajo. Pues aquí estamos, trabajando un poquito en torno a lo que más nos gusta, el automovilismo de competición, el automovilismo deportivo. Hoy con dos invitados, con el vencedor de la primera prueba puntuable del Campeonato Gallego de Autocross en Ocastro, con Javi Cobas, lo tenemos ya ahí en Capilla y ahora mismo lo saludamos. Y justo después tendremos a Márquez de Zabaleta, el responsable de Motorsport de Renault España, que nos va a comentar un poquito pues cómo están las cosas en esta nueva Clio Trophy Galicia que se estrenaba en el pasado Rally Dog Cocido y de la que hablaremos también bueno, pues, con sus novedades y con todo lo que ha sucedido en la prueba de Zana, en la prueba larinense. No os hago esperar más porque hoy es un día que es un lunes atípico, un lunes raro y no queremos tampoco que nuestros invitados demoren más la presencia aquí en Capilla. Y vamos a saludar, como digo, al primero de ellos, que no es otro que Javi Ramilo. Vamos a ponerlo en pantalla grande para que se le vea a él y a saludarlo. Javi, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. No sé si tenemos la posibilidad de mover el teléfono a lo ancho. ¿Puede ser o no? El teléfono sufrió un percance estos días No. y está un poco fastidiado aquí la cámara. A ver si A ver lo si doy ahí, punto. ahí lo tenemos, ahí ya te vemos mucho mejor. A ver si nos situamos ahí encuadrados y así podemos verte un poquito más cómodamente y poder charlar contigo. Vamos a poner, como siempre, con nuestros invitados, no lo mates del todo, eso sí. Ahí estamos. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo estás, Cobas? ¿Qué tal? Uy, ahora le fastidiamos el micro. No sé si está silenciado. ¿Te silenciaste tú? Dale ahí está. A ver, espera. ¿Escuchas ahora, no? Ahora sí, perfecto. Ahora perfecto. Bueno, ¿cómo andas? ¿Qué tal? ¿Cómo está todo por ahí? Bueno, pues nada, empezando la temporada y nada, otra vez al lío, a lo que nos toca, a lo que nos gusta, que son los coches y las carreras. Ya tocaba, ¿no? Mucho compás de espera esta temporada, ¿no? Con el jaleo, todas las elecciones y demás, demoró todo tanto que no nos llegaba el tiempo para echar carreras. Sí, la verdad es que ya tardaba que empezaran. Lo que pasa, bueno, a mí por mi parte ahora mismo tengo 4 fines de semana continuos de carreras. Este fin de semana estuvimos en Ocastro, ahora el que viene estaremos en Touro, después ya vuelve a autocross en Arteixo y después otra vez Rally Mix de la Estrada. Entonces ahora pues 4 fines de semana sin descanso. Mi madre dice días de todo, semanas de nada, que es muy refranera y al final cuando viene todo junto. Bueno, oye, tengo que darte la enhorabuena. Yo ya no sé si estás cansado de que te den la enhorabuena o no, porque yo te puse aquí The Wizard of Carcross, que es el mago del Carcross, porque realmente, a ver, no quiero que mis amigos se enfaden, pero da la sensación desde fuera de que si no eres imbatible, poco te falta. Bueno, imbatible yo creo que no hay nadie. Más que bueno, en los últimos años la verdad es que se me está dando bien el tema del carcross. Tenemos un coche muy bueno puesto a nuestro gusto y de conducción. Y bueno, los años de experiencia también mandan algo, son muchos años ya subidos en un carcross y bueno, la verdad es que sí, llevamos unos años de buena racha, vamos. No sé qué pasa por ahí con la conexión, no sé si andan las megas. Yo te escucho, Frank. ¿Tú me escuchas bien? Es que no sé si soy yo que se me está perdiendo la conexión, pero bueno, estaba de momento bien. Yo te escuché muy entrecortado y de hecho casi me da la sensación de que te perdía la conexión. Yo Pero tengo cobertura a tope. fantástico.
Pues igual soy yo, ¿eh? La verdad es que euros al router para que cargue, pero no, está bien aquí también. Igual, no sé, pero bueno, te escucho, hasta me da la sensación de que entrecortado y no sé si soy yo, pero bueno. ¿Ahora me escuchas mal también o...? No, ahora bien, pero te escuché la respuesta muy entrecortada, por eso te decía que, no sé, aparte si me fue un poco la conexión, no sé si soy yo o si... No, pero yo estoy bien de conexión también, no sé qué pasará por ahí, porque bueno, vamos a cruzar los dedos para que no pase nada más. Pero te decía que, a ver, imbatible no, pero, a ver, eres uno de los pilotos que marca siempre la pauta, eres uno de los pilotos, Javi, que todo el mundo fija los ojos en ti a la hora de buscar un resultado, de buscar e intentar batir a alguien. Sí, bueno, como decía, llevo unos años bueno, que estoy ahí al máximo nivel, pero bueno, imbatible no hay nadie y yo creo que aquí en Galicia tenemos una cantera muy buena bueno, en el automovilismo en general, da igual en autocross, en rally mix o lo que sea. Prueba de ello fue este fin de semana Miguel Galloso, que es un chico, creo que tiene 17 años, un chico jovencísimo y bueno, creo que ya no tiene mucho que demostrar, que va rapidísimo, es un chaval muy rápido. En Rally Mix, aunque sigo ganando, cada vez parece que está un pelín más complicado, la gente corre muchísimo, se prepara y bueno, yo creo que hay mucho nivel y bueno, esto al final también puede ser momentos de rachas de buenas como pueden empezar a venir los fracasos, ¿no? Hay que cruzar los dedos para que sigamos en esta línea, pero bueno, no estamos libres de que nos puedan batir, vamos. No, eso nunca está libre nadie, pero la verdad es que tú eres uno de los hombres que marca la pauta, que marca la competitividad y en Ocastro este fin de semana así fue también. Yo creo, no soy muy entendido del autocross, pero leí por ahí en algunas crónicas y demás, los comunicados de prensa, que es un circuito en el que es bastante difícil adelantar. Cuéntanos un poco las características de ese circuito, Javi. Sí, ese circuito la verdad es que no es muy fácil adelantar. Después tiene un firme que no aguanta bien del todo, se rompe, hace agujeros. Este fin de semana aún encima llovió, justo cuando estábamos los carcross para hacer los entrenos oficiales empezó a llover y bueno, se convirtió aquello en un barrizal, tuvimos que esperar. Aprovechando el parón del mediodía y salieron las máquinas cuando paró de llover a arreglar la pista. Y es un circuito que hace agujeros y después hay mucha tierra movida por el exterior y se forma una trazada y a ver, hay adelantamientos, pero es mucho más difícil que en otros, ¿no? Y el que no vaya por el sitio pierde comba rápidamente. Sí, está claro. Ahí hay que, una vez que se empieza a hacer el carril, no puedes salirte de ahí porque si no vas a la tierra movida y te quedas sin tracción, ¿no? ¿Dónde está la clave en el autocross? ¿Dónde está la clave? ¿En tener el coche bien afinado, en conocerse bien el circuito, en las tandas de entrenamientos? ¿Cuál es el punto álgido de una competición de carcross, en este caso, dentro del autocross? Yo creo que el punto de un carcross es tenerlo muy bien de tu mano. No, aunque los reglajes son similares más o menos para todos, hay pilotos que les gusta pues llevar el coche más duro, otros más blando. Bueno, hay diferencias. El tema es que tú te encuentres cómodo con el coche y ponerlo, pues eso,
que el combo de piloto y carcross sean lo más competitivos posible, vamos. Dentro de la competición hubo algunas modificaciones con respecto a años anteriores. ¿Cómo te encontraste con ellas? ¿Te gusta más? ¿Te gusta menos? ¿Es más difícil adaptarse? Cuéntanos un poco. No, yo creo que bueno, a principios de año hicimos una reunión para intentar rescatar otra vez el autocross, bueno, las épocas doradas que había antiguamente, que estaban en cada carrera los circuitos llenos de pilotos, ¿no? Inscripciones muy buenas y eso fue cayendo muchísimo. Y a principios de año, pues hicimos una reunión para ver si hacíamos modificaciones en el autocross para intentar incentivar otra vez a los pilotos a que volvieran. Y bueno, decidimos pues hacer una manga más de semifinales, de clasificatorias, y algo parecido al nacional, ¿no? En el Campeonato de España se hacen 3 eliminatorias y después se hace un cómputo total para las finales, pero aquí, bueno, 3 sería mucho porque solamente es una jornada, es un día de competición, entonces la dejamos en 2 y la idea es que estar más tiempo en pista, ¿no? Ahora pues se hacen unos entrenos libres por la mañana y unos entrenos oficiales y después de eso ya se empiezan con las 2 semifinales y se hace una clasificación conjunta que de ahí salen la parrilla de la final. Y al fin, lo que se buscaba es aprovechar más el día y que los pilotos que disfrutaran más de la competición, más tiempo, vamos. Oye, y la fórmula que había antes de copas y demás, al final no se consigue un patrocinador, no hay un entente, no hay una fórmula que pueda llevarnos a que vía premios en metálico pues pueda haber una mejor participación, como había antes, lo que tú decías, ¿no? Con más participación y con más ganas de autocross. Sí, eso yo creo que se está intentando trabajar en mejorar tanto en los premios, un poco en todo en general. Lo que pasa es que, claro, el tema este del follón de las elecciones también, esta nueva federación, vamos, la directiva cogió todo muy ahí, ya con los campeonatos encima y tampoco hay mucho margen no había mucho margen de trabajo, vamos, para hacer mucho más. En turismos, ahora creo que en menos de 1.600 tienen rueda obligatoria, creo que Pirelli, y está un poco subvencionada, aunque, claro, todo subió, las ruedas son caras, pero creo que tienen ahí un pequeño descuento. Y bueno, yo creo que había que trabajar un poco en eso, en buscar algún patrocinador para que hubiera un poco más de dinero en metálico, pero confío en que para futuras temporadas que se trabaje en esa línea, vamos. Sí, lo que tú comentas de los neumáticos yo creo que es un muy buen acuerdo que se renueva de temporadas pasadas porque es un acuerdo con Pirelli y con Driver también para la adquisición de neumáticos para los turismos que, bueno, pues me consta que es un precio económico, con lo cual, más económico de lo habitual, con lo cual ahí pues también se está haciendo un esfuerzo por la marca y por el distribuidor también, por Driver, que bueno, pues quiere también seguir incentivando y ahí se llegó a un buen acuerdo que hacía falta, ¿no? Porque las cosas siempre son muy caras en el automovilismo, no hay que hablar de eso ya, porque es un escándalo cómo subió todo, ¿no? Los precios de todo y de los materiales, incluso de la adquisición de los monoplazas. Yo hablaba hace unos meses con Perfecto, con el patrón de Yakar, y hablando así de precios, me parece una cosa exagerada, ¿no?
el incremento económico debido a el incremento de los costes, la subida de precios, el traslado de materiales, todo esto al final se nos está yendo las manos. Sí, sí, bueno, eso pasa en la competición y pasa en el día a día en el súper. Bueno, es que esto subió todo muchísimo y claro, afecta a todo. Y claro, un coche de competición lleva muchas piezas y si sube un poco cada pieza, al final el coche sube muchísimo. Y en el tema de neumáticos también. Yo en turismos no estoy muy puesto, pero escuché que, claro, se quejaban un poco que el año pasado estaban, creo que compraban las ruedas a 140 o 150 euros, ahora ya son 200 y algo. Pero claro, es que todo subió. Entonces, ahí es difícil, vamos, porque ya te digo, subió todo muchísimo. Eso es una barbaridad. Los costes. Ahora hablábamos en los Carcross también de cara a la próxima temporada, montar un neumático también único, los Goldspeed amarillos. Pero bueno, este año optamos por prohibir, simplemente prohibir las ruedas de taco, que aquí en Galicia solamente se utilizaban en Rianxo, para ir un poco más todos iguales. Pero el tema del color de la rueda de Goldspeed y el tema del rayado lo dejamos este año porque, claro, era muy precipitado, muy justo, ya estaba la temporada encima y claro, esto al final es un campeonato regional que hay gente que aprovecha mucho las ruedas, las puede rayar, ¿sabes? Las aprovecha un poco más. Ya hay gente que compra ruedas usadas y claro, compra lo que haya. No puedes a un mes de que empiece una carrera decir, pues ahora solo esta rueda, ¿no? Entonces eso, de cara al año que viene, creo que lo que se va a hacer, o lo que se habla, vamos, es ponerlo como en el Campeonato de España, en los Carcross, dejar solo la Goldspeed amarilla, que es un poco más dura y aguanta más. Entonces también abarataríamos costes ahí. Uh-huh. Hablando de costes, Javi, para luchar por ganar una carrera o pelear por un campeonato autocross, ¿en qué costes nos estamos moviendo de manera anual? Más o menos, una cosa así generalizada, para que la gente se haga una idea un poco de lo que es competir a nivel para ganar dentro de un monoplaza. Pues bueno, es un poco difícil de calcular, pero bueno, aquí en Galicia lo podremos calcular pues partiendo de tener el coche y que no haya así una rotura grande, pues podemos calcularle unos 1.000 euros por carrera, entre ruedas, inscripción. Hay que darse cuenta que para estar arriba, pues a mitad de temporada, lo bueno es desmontar el motor, a revisarlo para que no rompa, pues de vez en cuando hay que cambiar un rodamiento, una rótula. Aquí, bueno, yo creo que con 1.000 euros no se gasta, vamos, no se llega a gastar, partiendo de tener el coche. Después, claro, el coche, un Carcross ahora mismo pues ronda los 20.000 euros. Hay distintos niveles también de Carcross, ¿no? Hay un base, un medio y un avanzado, algo por decirlo así genéricamente. Sí, bueno, hay el Carcross, lo que es, bueno, ahora hay los FIA y los como el mío, que es el de toda la vida, ¿no? Y después ahí es como todo, es como un coche cuando vas al concesionario, pues si cuantos más extras le quieras meter, si quieres meter una suspensión buena, pues cuesta 2.000 euros más que una normal. Si le quieres meter
un micron, si le quieres meter cutoff, bueno, ahí después eso incrementa. Oye, se habló mucho de que, bueno, se habló bastante esta intertemporada en que, bueno, pues tenías ahí un proyecto entre manos europeo que de momento no arranca. Cuéntanos cómo está eso, Javi, que queremos, no sé si te planteas ya retos mayores y quieres atacar ya el toro por los cuernos y coger la bandera europea para enarbolarla. Cuéntame un poquito cómo está ese tema. No, a ver, hace unos meses la verdad es que estábamos bastante dispuestos a hacer algo en el europeo. Luego el problema es el tema de los costes. Ahí sí que es un gran problema porque las carreras están a 3.000 kilómetros de aquí y hay que perder 3 o 4 días de trabajo y ese era el problema. Y tuvimos ahí barajando, tuvimos ahí la posibilidad de que se unieran al equipo, varios pilotos más creo que Irlanda, alguno de Suiza, y hacer como un equipo y hacer el europeo. Entonces podíamos abaratar costes porque los coches irían todos juntos en un mismo camión y se abarataba, pero bueno, eso quedó ahí un poco en stand-by porque bueno, en principio no vamos a hacer el campeonato entero, no sé si alguna carrera que nos coincida bien la haremos, porque además tenemos, en mi caso tenemos el problema que coinciden varias fechas con carreras de aquí, con carreras de autocross y de rally mix. Entonces era un poco complicado. Yo en el trabajo ahora mismo tampoco estoy como para poder irme cada mes 4 días por por Europa adelante y bueno, está un poco en stand-by. Ya te digo, igual este año hacemos alguna así esporádica para medirnos un poco, ver dónde estamos con los pilotos del europeo y si damos conseguido un presupuesto o un programa, mirar hacia la temporada que viene y bueno, en mi caso yo tendría que descartar seguir corriendo aquí, ¿no? Al final no puedo correr autocross gallego, rally mix, hacer el europeo, al final hay que descartar algo. Y bueno, este año vamos a seguir aquí en el rally mix y en el autocross, que bueno, el autocross a finales de la temporada pasada lo tenía descartado, No sé qué este pasa año ahí con las megas, no sé. ¿No me escuchas, Fran? ¿Me escuchas, Fran? Sí, ahora sí. Te perdía un poco, la verdad, ¿eh? Bueno, nada, decía eso, que el año pasado, cuando acabó la temporada, no tenía pensado seguir haciendo el campeonato gallego de autocross porque, bueno, estaba muy de capa caída y no tenía pensado. Pero bueno, creo que hay buena voluntad de resurgir este campeonato. Este fin de semana en Rianxo se notó una leve mejoría en cuanto a inscripción. Confío que en Arteixo habrá bastantes más y bueno, decidí hacer el campeonato de autocross porque bueno, yo deportivamente empecé en esto y pues no sé, me tiraba volver a ver si conseguimos pues que el autocross vuelva a ser lo que era hace 7 u 8 años.
Ujú. Oye, el europeo, ese que estaba ahí en ciernes, retomando la pregunta que te hacía antes, lo que tú decías, limitaba un poco tu participación en las pruebas del autonómico, sobre todo en Rally Mix también, que coincidían bastantes, si fuese el caso de que lo hicieses entero. Ahí se especuló un poquito con ese tema también, dice, oye, cuidado que igual Cobas este año va a tener más complicado el pelear por el título dentro de los Rally Mix porque si hace el europeo va a tener que ir a algunos sitios que le coinciden pruebas y tal con los Rally Mix. Al final podemos confirmar aquí que vas a hacer el campeonato de Rally Mix entero y que vas a pelear por otro título más o... Sí, sí, este año el campeonato, bueno, como al final el europeo no lo vamos a hacer entero porque, bueno, la primera carrera ya es ahora en una semana y no estamos inscritos, entonces la primera ya la vamos a descartar, no vamos a ir por el campeonato europeo, aunque hagamos alguna así esporádica, pues intentaremos hacerla cuando no nos afecte aquí al campeonato de Rally Mix ni al de autocross. Uh-huh. Oye, ¿cómo se presenta Touro? La primera, ¿te gusta? ¿No te gusta? Dime qué particularidades tiene el Rally Mix de Touro para ti, si es una buena piedra de toque ya para comenzar este 2023. Pues la verdad es que Touro este año lo tienen muy en secreto. No dicen que cambia mucho el trazado con respecto a otros años, pero de momento aún no sacaron el vídeo que sale siempre bueno, que saca la federación. Pero bueno, Touro nunca defrauda, vamos. Touro tienen unas pistas espectaculares por allí. Siempre es un Rally Mix espectacular, rapidísimo. Y bueno, hay que llegar ya en buena forma, hay que empezar a poder ser sin fallar, ¿no? Uh-huh. Oye, ¿cuál es en el que más cómodo te encuentras? ¿Cuál es el Rally Mix que dices tú? Pues este es el que más me gusta, quizás por su longitud, quizás por su técnica, no sé, ¿dónde te encuentras más cómodo? Yo particularmente, a mí lo que más me gusta es Touro. Hay gente que parece que es mucha velocidad, pero bueno, la verdad es que sí, hay zonas que vamos muy rápido. Pero bueno, yo me encuentro cómodo y Touro la verdad es que me encanta. Uh-huh. Todos estos años hubo bueno, varias combinaciones, varias variantes, casi nunca fue igual, aunque sí que, bueno, lógicamente vas por pistas que tocas unos años, siempre tocas por el mismo sitio, ¿no? Pero bueno, Touro yo creo que es espectacular. Hay muy pocas zonas que estén rotas, ¿sabes? Y particularmente es el favorito. Y viendo los datos de la velocidad de Touro, a lo mejor no sé si tenéis alguna adquisición de datos, alguna manera de ver un poquito los parámetros de motor y demás, pero hablando de velocidades punta, ¿cuál es el Rally Mix donde más al límite vais? Ahí en Touro hay una zona que, bueno, por la relación que llevamos de piñón y cadena y bueno, en la marcha que casi llegamos a cortar sexta, pues rondaremos los 165, entre 160 y 170 kilómetros por hora en algunas zonas. Oye, y el que menos, vamos a ponerle aquí una cruz a un debe mejorar a qué Rally Mix, ¿cuál es el trazado que dices tú? Aquí no me doy yo las manos. Bueno, yo creo que hay varios que deberían mejorar. Por ejemplo, Portas tiene ahí un trozo allí en la subida esta del monte, que allí está muy roto. Hay una bajada que se podría bajar a tope si estuviera bien, pero es que es imposible, vamos, que vas a tumbos que al final te matas. Y Piñor, la primera zona,
aquella primera zona está muy rota. Pero bueno, al final es para todos. Tenemos que ir todos por el mismo sitio y hay que adaptarse. Pero bueno, yo creo que ahí que deberían de mirar un poco más, de reparar la pista, sobre todo bueno, por los pilotos, ¿no? Lógicamente, pero hasta incluso por ellos, porque cuanto más roto esté el trazado, más trabajo les da. Los coches van a romper más, van a quedar tirados, una rótula, un palier o lo que sea. Al final, lo que no haces semanas antes de arreglar la pista y tenerla en buenas condiciones, lo trabajas el día de la carrera, que tienes los coches tirados por el medio del tramo. Oye, estoy viendo ya para finalizar, que ya nos pasamos un pelín del tiempo, además tenemos a Markel ya preparado también para poder hablar de la Copa Clio. Estoy intuyendo por tus palabras que le das mucha importancia a la parte de tierra y no tanta a la de asfalto. ¿Es así o estoy equivocado? Sí, eso, bueno, es que realmente el asfalto no se rompe. Vamos, por el asfalto, yo lógicamente estoy hablando en la parte de tierra, que es donde suele estar más roto, vamos. Sí, pero para pelear por ganar, ¿dónde hay que...? A ver, la técnica evidentemente en la tierra tiene que ser mayor, pero ¿qué nivel de importancia tienen las dos partes? ¿Es a 50-50 o a lo mejor la tierra hay que ser más Sí, metódico? yo creo que hay que ir rápido. Al final es 50-50. Tienes que ir rápido y tener el coche. El coche al final en los rallies es difícil de poner a punto, porque claro, no lo puedes poner ni para tierra, ni para asfalto, porque si lo pones todo para asfalto, cuando llegues a la tierra vas fatal, y si lo pones para tierra, cuando llegas a asfalto vas fatal. Entonces es difícil de poner a punto. Pero de cara para ganar una carrera tienes que ir rápido en asfalto y rápido en tierra, ¿no? Y el tema, lo que comentaba yo, es que a veces es muy difícil gestionar un rally mix, porque hay zonas que podrías ir muchísimo más rápido, pero es que no puedes, porque el riesgo de romper es mucho más grande de lo que vas a poder, ¿sabes? Hay mucho más riesgo de perder que de ganar. Pues ahí está el truco, ahí está la gracia, ahí está la magia de Javi Ramiro Covas, que año tras año siempre lucha por ganar y la mayoría de las veces lo consigue. Javi, te agradezco mucho este ratito de charla, te doy la enhorabuena de nuevo por esta primera victoria en el autocross, te deseo mucha suerte también para la semana en Touro, que va a haber una bonita lucha y vamos a ver ya roncar a los monoplazas que tanto nos gusta, y que esperemos que el próximo fin de semana, pues que da inicio, como digo, los Rally Mix en Galicia, sea ya pues otro fin de semana de fiesta para poder disfrutar con todos vosotros. Enhorabuena por la victoria, gracias por este ratito de charla y que vaya bien la semana, Javier. Vale, pues muchas gracias a vosotros por las felicitaciones y por el trabajo que hacéis con el automovilismo. Muchas gracias, Javi. Un saludo, que vaya bien. Buena semana. Gracias, hasta luego. Chao. Bueno, pues Javi Covas, que nos deja, y con esa charla fantástica del autocross y de los Rally Mix que tenemos la semana que viene ya, pues la primera carrera del campeonato gallego, dejamos los monoplazas y nos vamos con nuestro segundo invitado. Le voy a saludar ya porque ya lleva un ratito aquí esperando. A nuestro amigo Markel de Zabaleta. Markel, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Fran, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Muy bien, yo encantado de que estés con nosotros por primera vez. Te doy la bienvenida y te agradezco mucho pues este ratito de motor. Este ratito de motor que son las 11 de la noche, 11 y 8, en Canarias las 18. Sí, la verdad es que aquí mejor una hora menos, pero bueno, agradezco que nos dediques también este espacio y que difundéis todas las noticias, sobre todo del automovilismo gallego. Muchas gracias, Markel. Oye, supongo que este viaje a Canarias
siempre es agradecido, ¿no? Uno de los rallies más importantes que tenemos en España, un rally bandera, quitando el World Rally Car, quitando la prueba del Mundial, vamos. Un gusto viajar a Canarias y ver todo lo que allí se cuece, todo el montaje y todo el nivel, no solo de Renault, sino del montante total, digámoslo así, de la prueba del europeo. Es un mundo diferente, es un rally especial, único, es un mercado parecido al gallego, donde los aficionados viven con pasión el mundo de los rallies, se vuelca toda la ciudad, todo el cabildo por esta prueba, esta competición a nivel internacional, y nosotros pues muy contentos de estar con el primer trofeo regional que anunciamos el año pasado. Ya tenemos el segundo con Clio Trophy Galicia. Entonces, para nosotros son dos mercados muy importantes, el canario y el gallego. Y bueno, contentos de tener 11 unidades inscritas, de pues tener novedades este año, una prueba adicional en Tenerife, nuevos pilotos. Durante la temporada se van a ir añadiendo más pilotos para ir conociendo el Clio Rally 5, que ha demostrado ser el mejor vehículo Copa. Y bueno, trabajando poco a poco, es el último campeonato que nos queda por estrenar en 2023, y contentos con la trayectoria que estamos llevando. Y con la gran acogida que ha tenido en Canarias el Clio Trophy, ¿eh? Una locura, una locura. La verdad es que cuando aquí con el Clio 3T hicimos el trofeo Renault de Canarias, estuvimos ya tanteando a que tuviésemos un vehículo más competitivo, un vehículo más Copa, pues poder introducirnos. Los clientes han apostado con los ojos cerrados. Siempre que Renault convoca algo, la gente da un paso al frente, y contentos por el recibimiento, por las prestaciones del vehículo, por la imagen que está dando, y que la red Renault de Canarias está muy volcada. Es nuestro patrocinador principal aquí en este trofeo, y que apuesta mucho por vincular su imagen a los rallies. Hablando de imagen, Markel, nosotros desde aquí, desde, digámoslo así, el otro lado del charco, nos fijamos mucho siempre para querer mejorar en el trabajo de imagen, la presencia de imagen que ponen los canarios siempre a todos los trabajos. Y un año más, espectacular, la imagen, la puesta en escena de todos bueno, pues todos los eventos que hacen en el deporte de motor. La Clio Trophy Canarias no iba a ser menos, pero quizás es un espejo donde mirarse y donde fijarse, para que los demás podamos ir copiando cosas o aprendiendo seguramente cosas para también mejorar la imagen de lo nuestro aquí. Estoy de acuerdo contigo. Aquí la verdad es que la imagen la cuidan mucho, hay muchos sponsors. La verdad es que son capaces de convocar para simplemente por presentar una decoración, ya se publican esas noticias. Tienen mucho tirón, cualquier cosa que sea aquí tiene mucho tirón. Pero bueno, Galicia no se queda atrás, ¿eh? Para mí, Canarias y Galicia son las dos regiones, por decirlo así, más importantes a nivel regional dentro de lo que es España, pero bueno, que es que son internacionales. Es decir, sois canteras de pilotos, tenéis mucho tirón, gracias a medios como el tuyo, pues difundís esta imagen que tanto nos beneficia a todos, ¿no? A sponsors, marcas, pilotos, equipos. Entonces, bueno, es muy importante ese trabajo en conjunto, es un círculo vicioso, tenemos que estar todos de la mano. Y lo que has dicho, estoy totalmente de acuerdo, como te comentaba. O sea, aquí el tirón que tiene Canarias es alucinante. Ver 100 y pico mil aficionados en un rally como el Islas Canarias, te quedas pues alucinando. Y para mí los rallies más seguidos son en Canarias y en Galicia, la verdad. Vale, en Galicia estrenamos este pasado fin de semana la Copa de España de Rallys, donde se encuadraba la primera prueba del trofeo Clio Galicia, el Clio Trophy Galicia. Cuéntanos cómo ha ido esta primera experiencia, cuéntanos un poco desde dentro, que has estado muy pendiente de todo, coordinando pues todos los movimientos. ¿Cómo ha sido esta llegada a Galicia de la marca del rombo? Pues un éxito, hemos vuelto, ya estuvimos en su día con la Copa Clio, volvimos con Clio Trophy Galicia, con el Clio quinta generación, gracias a la Red Renault de Galicia, que ha sido también muy importante para llevar a cabo este proyecto. Evidentemente Recalvi, la federación y el resto de sponsors pues han ayudado a poder aportar más de 30.000 euros en premios, convocar un campeonato con 5 rallies. Y la verdad es que yo no conocía el rally do cocido. Me hablaron de lo complicado que era disputarlo, y la verdad es que me gustó mucho el ambiente, por decirlo así. Vi que era un rally muy complicado. Estuvimos también presentes con el Alpine, con el equipo oficial, con el RGT FIA, y la verdad es que me sorprendió que el Clio
fuese muy competitivo, contentos de tener 8 vehículos inscritos, tener gran parte de los inscritos gallegos, ¿no? Casi el 65%, creo recordar. Y bueno, que es el inicio de algo grande, hemos venido para quedarnos, es el primer rally, primera temporada, evidentemente tendremos que mejorar en todo lo que hagamos, esto va a más, ojalá que el año que viene haya más rallies, más premios, más pilotos y contentos porque hemos tenido un nivelazo, la verdad es que pues tener un piloto local como Méndez, que demostró ser muy muy rápido, Diego Félix con ritmo al nacional, pena Gabri Gándara que tuvo ese toque porque está haciendo un rally muy bueno y Joaquín Rasilla, piloto nacional que demostró también ir de menos a más, como también Valdés probando el coche también pues se adaptó, disfrutó, terminó. El turco hizo un rally fantástico, Kerem Casas hasta que tuvo ese pequeño problema con la caja de cambios y en principio todos los pilotos que participaron con el Clio acabaron muy muy contentos con sus prestaciones y puedo decir que un éxito, contentos de haber estado en el Rally do Cocido que era nuevo para nosotros y empezar en Galicia una historia de amor. Sí, 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 sí. La verdad es que da la sensación de que empezó muy bien la cosa. Lo que tú decías, me has resumido perfectamente la participación de los Clio en Galicia. Me ha sorprendido un poco también el turco, que bueno, pues ha venido y se ha adaptado muy bien a un rally muy complicado. El rally de Cocido siempre con sorpresas, siempre con un terreno muy delicado, aún por encima por la climatología tampoco acompañó. Ya cuando acompaña la climatología el rally es complicado, con la lluvia pues se ponen las cosas mucho peor, pero los primeros espadas de la Copa se han metido muy arriba dentro de la clasificación general también, Sí, como decías comparando los del Tour. tiempos. Sí, sí, el turco, como bien comentabas, apunta a un bombardeo, ya que ha participado en Clio Trophy Spain asfalto, Clio Trophy Spain tierra, se apunta a Clio Trophy Galicia, quiere venir a Canarias, le encantó estar en Galicia, ya que el padre fue piloto oficial Renault en Turquía, campeón con un Clio Super 1600, siempre hablaba maravillas a su hijo de participar en Galicia, por eso querían estar presentes. También muchos aficionados me decían que el Rally do Cocido era el Condros belga, un rally muy complicado, muy sucio, con condiciones climatológicas adversas y fue así, la verdad. Pero muy, muy contentos. Y luego el ritmo de cabeza muy, muy elevado. Méndez, Diego Félix estuvieron ahí disputando como dos buenos espadas. Me sorprendió para bien Joaquín Rasilla, que dos percances, dos fallos que tuvo no le permitieron estar más arriba, pero ha mejorado mucho, está corriendo mucho más. Y bueno, el proponer esta plataforma para que nuestros pilotos del gallego, del nacional, puedan participar y preparar esos rallies también del nacional y tener pilotos locales que vayan conociendo la Copa. Nuestra idea es que tengamos futuros jóvenes pilotos con nosotros en el nacional y seguir siendo, pues eso, una cantera Renault en Galicia importante para sacar cada vez más jóvenes. Renault, que siempre ha sido un referente en el mundo del automovilismo, y yo recuerdo que incluso ha habido campeones gallegos con Renault. Javier Azcón ha sido, yo creo, 2 años campeón gallego con el Renault Clio y al final, bueno, pues siempre apostando con la marca del rombo, siempre apostando por la competición. Este año, pues con estos vehículos nuevos, que tienen qué características, qué marca de identificación le podemos dar a este Renault Clio Rally 5. Es un vehículo muy completo, es un vehículo que lo que te permite es no pasarte en el presupuesto. Es un vehículo, por decir así, de calle con una secuencial que te permite ir muy rápido, tiene un chasis espectacular. Es el primer escalón dentro de la categoría FIA. Es un vehículo que por 50.000 euros es una inversión muy buena, ya que el éxito a nivel mundial, al haber vendido más de 400 unidades del Clio Rally 5, ha demostrado la confianza de nuestros clientes. Y bueno, esos 180 caballos rinden a la perfección, ese chasis te permite ir muy rápido, esa secuencial va fenomenal, no tenemos problemas de fiabilidad, entonces es un coste, entre comillas, económico de hacer correr dentro de lo que supone el motor Sport, que siempre son costes muy elevados, no son precios accesibles, para eso tenemos la Dacia Sandero, por decirlo así. Entonces, el Clio Rally 5 es un vehículo polivalente, una navaja suiza, que no únicamente te permite competir en rally, sino también en circuitos, en hielo, tierra, montaña. Tenemos un montón de modalidades, especialidades. Entonces, muchos de nuestros pilotos les permiten con el mismo vehículo, misma base, con un kit, como te comentaba, correr en el trofeo de tierra a nivel nacional, poder correr pues, en Canarias, correr en Galicia, correr en Nacional Asfalto, correr en Andorra la nieve, hacer el kit de conversión y correr en circuitos. Es decir, que terminamos un sinfín de opciones, siempre bajo el paraguas de Renault, donde siempre garantizamos igualdad técnica deportiva, imagen, premios y que hemos venido para quedarnos, sobre todo en Galicia, que era un proyecto que nos hacía mucha ilusión y al fin lo hemos convertido en realidad y gracias a los medios de comunicación como el tuyo, pues el seguir difundiendo y dándole duro.
Markel, se ha hablado del trofeo Renault antes del desembarco y se ha hablado un poco del proveedor de neumáticos de ese trofeo. Cuéntanos qué es lo que ha habido detrás, porque realmente vosotros tenéis acuerdo con Michelin. Aquí Pirelli es patrocinador del campeonato gallego y al final, ¿por qué se ha acabado haciendo con Michelin? ¿De qué manera se ha encajado para que el Clio fuese con Michelin y no con Pirelli, por ejemplo? Bueno, nosotros con Pirelli tenemos muy buena relación. Florenzi Caso, el responsable de competición de Pirelli, ha sido nuestro distribuidor durante muchos años. Estuvimos con Clear 3T, con Dacia Sandero Rally Cup, Twingo R2 Challenge. Entonces, bueno, hemos tenido una muy buena relación con ellos, pero en este caso teníamos un acuerdo global firmado con Michelin, que al final nos proporciona su neumático tanto en circuitos como en rallies de tierra y asfalto y en la nieve. Entonces, al tener contratos globales, en el paquete entraba esta nueva serie a nivel regional. Bueno, es verdad que Florenzi me hizo una propuesta, que era una propuesta muy buena. La de Michelin en este caso era mejor, por decirlo así. Tampoco nos movemos por dinero, porque también es verdad que nosotros con Michelin es un acuerdo entre marcas francesas que estamos muy contentos con la calidad del neumático y la prestación, pero bueno, que evidentemente se lo comentaba incluso cuando hablé con Meira, que me lo encontré en la Gala de Campeones. Bueno, estamos con Michelin, pero mañana podemos estar con otro distribuidor, todo es hablarlo. Estamos siempre en permanente contacto con la competencia, porque al final somos compañeros de Motorsport, siempre hablamos pues con MRF, con Kumo, con Pirelli, ya estoy en contacto de toda la vida. Pero bueno, a día de hoy estamos contentos con Michelin, como te comentaba, nuestro distribuidor a nivel global de España y Portugal. Ninguna otra serie cuenta con otro distribuidor, pero bueno, en el futuro todo es verlo, todo es hablarlo. Hasta qué punto el año que viene, por ejemplo, Michelin puede, pues, no sé, estar interesado. Nosotros podemos cambiar, pero bueno, a día, como te comentaba, contentos. Nosotros desconocíamos los acuerdos o contratos firmados dentro de la FGA y, bueno, sí que pues pedimos que al introducirnos como nuevo trofeo, nueva copa, nuestro distribuidor en este caso era Michelin, pedíamos el favor de respetar nuestros contratos firmados. Así se ha hecho y, bueno, al final yo creo que bueno, Pirelli sigue siendo un poco la mayoría absoluta en Galicia a nivel de distribución, ya que ha dado un buen rendimiento y tiene muchas copas. Y nosotros, pues con Michelin es nuestro dealer global, hemos entrado en este mercado, pues bueno, con los Clios, que es un modelo que se ha desarrollado con el neumático Michelin, tenía mucho sentido seguir con ellos. Pero bueno, en el futuro siempre puede haber cambios. Pero a día de hoy estamos muy contentos con Michelin y desde aquí le agradezco pues todo el apoyo que nos ha dado para crear este campeonato. Las pruebas se nos antojan pocas, Markel, yo creo. Da la sensación que en esta primera llegada sí está bien que sea un número corto, pero buscábamos a lo mejor una copa que copase, y si me permite la expresión, valga la redundancia, todo el campeonato, el poder tener a los Clios durante todo el certamen autonómico. Sí, se puede ver así, pero es verdad que entramos a última hora, por decirlo así. Es verdad que yo en su día, cuando pues hablábamos incluso con Iván Corral de poder realizar este campeonato en la federación, bueno, dentro del campeonato de rallies de la FGA, es verdad que el impedimento primero era Pirelli, porque nosotros teníamos que ir en este momento con Michelin, que el acuerdo estaba ya cerrado para series regionales con contratos anuales. Y bueno, luego cuando pues hubo cambio de presidencia, pudimos introducirnos, ya que sí que se nos permitía entrar con Michelin. Entonces, bueno, todo lo cerramos, por decirlo así, en febrero. Contento de haberlo hecho ya este año, ya que si esperamos un año más, el vehículo cada vez pues, puede ser, entre comillas, más antiguo, porque esta es una cuarta temporada, aunque harán pues, otros 3-4 años del vehículo en campeonatos certificados por Renault. Y bueno, el año que viene seguramente tengamos más pruebas. Es verdad que nosotros hablamos también, cuando Florenzi Caso me hizo la propuesta de entrar dentro de la Copa Pirelli para estos vehículos. Eran más rallies, creo que eran 8 o 10, pero los primeros eran inferiores, ¿no? Es verdad que nosotros estamos aportando 30.000 euros para 5 rallies. En esa categoría eran, creo recordar, 18.500 para 8. Entonces, bueno, nosotros iremos de menos a más. Este año es un poco a modo prueba. Queremos probar cómo se desenvuelve el vehículo. Mucha gente no creía en este proyecto. Ahora poco a poco la gente nos está llamando. Entonces, bueno, yo me comprometo a que el año que viene, si todo ha ido bien, pues el aumentar el número de pruebas, aumentar la inversión y tener la representación gallega en lo más alto posible. Prueba de ello es que Jorge Cajiao fue un piloto vuestro que salió del campeonato galego gracias a la beca que obtuvo, y después 2 años campeón de Clio Trophy Spain, le dimos las llaves de nuestro vehículo más prestación a nivel de ruedas motrices, ganó el de ruedas motrices, lo hemos subido al Alpine. Entonces ojalá que el año que viene, en vez de un Jorge Cajiao,
pues se llame, por decir un ejemplo, Diego Félix Méndez o un chaval joven gallego. Quiere decir que aquí nos dedicamos a promocionar a los pilotos procedentes de las copas. Eso es lo que te quería preguntar. ¿Habrá escalón, eso que tanto se busca y que tanto se añora de épocas pasadas, ¿no? Es decir, ahora que mencionas a Cajiao, Cajiao lleva varios años dentro de la órbita de la marca, como tú bien decías, con el Clio Cup, después con el dos ruedas motrices, ganando también el Campeonato de España, ahora con el Alpine. ¿Habrá sucesión de Cajiao, digámoslo así? ¿Habrá una escalera que permita a un campeón de la Clio Galicia subir un escalón más, hacer dos ruedas motrices en España, subir al año siguiente al Alpine si la progresión es la adecuada? ¿Se continuará con esa escalera o...? Nos gustaría, porque Jorge, con el apoyo de nuestro sponsor principal, Recalvi, pues le hemos dado también las llaves del mejor vehículo Renault Group, que es actualmente el Alpine RGT FIA, pero es verdad que, por ejemplo, también tenemos el Ney de la Dehesa compitiendo bajo el paraguas Renault dentro de la beca Rally Team Spain con el Renault Clio Rally 4. Hemos tenido pilotos, por ejemplo, como Bouza, que estuvieron con nosotros en el Rally Dubar como piloto oficial. Subimos a Fojón con el RST también en Madrid. Que nosotros intentamos hacer proyectos con nuestros pilotos. Nunca hemos traído pilotos, entre comillas, de fuera. Y sí, ¿por qué no? Que siga Cajiao dependerá de sus resultados deportivos. Y también de tener otro piloto joven gallego, por ejemplo, en el Nacional, dependerá también de pues, el compromiso de todos, ¿no? Evidentemente de nuestra marca, de nuestros sponsors, de la propia federación, y ese trabajo estamos haciendo, ¿eh? Es verdad que no es un compromiso firmado donde ponemos en el reglamento si ganas eres oficial, pero bueno, se ha demostrado los últimos años que Cajiao sigue con nosotros, de la Dehesa está con nosotros, en la Dacia seguimos tirando pilotos del primer escalón al segundo, que es el Clio Rally 5, y bueno, como te comentaba, Galicia es un mercado muy, muy importante a nivel comercial para Renault. Nuestra red quiere utilizar la imagen de Motorsport para seguir acercando el mundo Renault a los más jóvenes. Y la idea es este año introducir Clio Trophy Galicia, que vayan probando en cada rally pilotos locales, que vayan buscando presupuesto para el año que viene. El año que viene poder mejorar las cifras. También estamos trabajando en un proyecto de traer la Dacia Sandero Rally Cup en Galicia, únicamente en Galicia, trofeo regional, primer escalafón, primer acceso para que luego el premio sea correr con un Clio. Entonces, bueno, queremos hacer una estrategia muy importante y, como te comentaba, los esfuerzos son muy, muy grandes porque ya ves, para nosotros las dos regiones más importantes son Galicia y Canarias, donde te comentaba, habrá Dacia y habrá Clio. Bueno, pues mira, noticia bonita la que nos das con esa apuesta total de Renault. Oye, y en el nivel más alto, el coche más competitivo de Renault, estamos viendo que el Alpine en otros países está mostrando unas prestaciones, no voy a decir que increíbles porque, bueno, pues el coche ya apuntaba maneras, pero muy buenas, sin duda. ¿Qué esperamos del Alpine? ¿Qué esperamos aquí en España del coche de Cajiao? El Alpine, con el Alpine Recal Rally Team, tiene dos objetivos. Uno, a nivel deportivo, ganar carreras, intentar optar por el Cera, pero se nos complica ya que es un vehículo trasera de propulsión, un vehículo que pesa muy poco, un vehículo que tiene mucha potencia, es un vehículo más potente incluso que un Rally 2, corre mucho, es espectacular, tiene un control de tracción que la verdad es que trabaja a las mil maravillas. Cuando tuvimos los test anteriores al Rally do Cocido, en Villa Dominio el vehículo fue como te contaba, a la perfección, corriendo mucho. Jorge se ha adaptado muy rápido. Luego en Esgos, cuando hicimos los test en mojado, la verdad es que igual hicimos unos relajes muy importantes y trajimos a Rafael Astier, campeón del mundo GT en el 2019 con Alpine, un piloto que ahora mismo está echando carreras a Cedric Robert, estuvieron corriendo en la Lyon Charbonniers, y lo que comentaba, pues tanto Rafael Astier como Manu Guigú, que es muy amigo nuestro y también piloto oficial de la marca, en el vehículo se corre mucho, es un vehículo que todo pasa muy rápido, es un vehículo muy fiable y yo creo que cuando tengamos rallies favorables a nivel de asfalto y de climatología, es un vehículo ganador, 100%. Es verdad que en el Rally Cocido pues es un rally totalmente adverso, la competencia era muy buena, un Muñiz que corrió como un loco, Otero también que lo hizo muy bien, Velasco, etcétera, pero bueno, hicimos un segundo mejor tiempo en algún tramo, estuvimos muy cerca, nos quedamos, creo recordar, 42 segundos de la cabeza siendo un trasera, con lluvia, con tramos de tierra, que era casi mejor montar neumáticos de tierra que cualquiera de otra modalidad, y la verdad es que contentos. Entonces es un vehículo muy, muy competitivo, muy, muy atractivo,
más económico en mantenimiento que un Rally 2. Y bueno, en Canarias hay mucho interesado. Hemos traído el vehículo aquí para tenerlo en exposición estática. Tengo reunión con 2-3 pilotos para que lo vean de cerca y la verdad es que va a dar mucho que hablar. Ojalá Jorge lo haga muy bien, porque así Jorge seguirá estando en nuestra estructura, podemos hacer más proyectos. Y bueno, es nuestro vehículo más prestacional a día de hoy dentro de Renault Group, pero por el otro lado, por Renault, tenemos el nuevo Renault Clio Rally 3, que ya debutó el pasado fin de semana en rallies como el Rally de Castín, el Rally de Dieppe, etcétera. Y es un vehículo que también va a dar mucho, mucho que hablar y ojo, porque también es un vehículo para hacer podios. Está pendiente de homologación el Rally 3, ¿verdad? Se homologó la ¿Homologa fecha ya? inicial, sí, la fecha inicial el 1 de abril. Yo estuve en París la semana pasada en la fábrica de Dieppe y se homologó finalmente el miércoles pasado. Este pasado fin de semana, perdón, es cuando el vehículo ya debutó en el Rally de Castín, en el Rally de Dieppe, que hacen un rally allí espectacular también, y ha ido a la perfección. Es un vehículo que al final es un tracción 4 con un precio competitivo de 122.000 euros. Al final estamos hablando casi de 150.000 euros menos que un Rally 2. El coste por kilómetro es casi un 70% más económico que un Rally 2. Vehículo fiable, competitivo, y lo que hacemos es introducir otro vehículo dentro del escalafón FIA. Hay un Rally 5, un Rally 4, un Rally 3, un Alpine RGT FIA. Evidentemente nos queda el Rally 2, que hemos luchado por tenerlo, pero finalmente no podrá ser. Y por la parte, por decirlo así, más accesible tenemos el Sandero. Así que tenemos una gama de productos muy variada, muy amplia y con ganas de seguir ofreciendo al cliente pues el mejor producto y el mejor servicio. Con el Alpine, no sé si te quiero entender bien, da un poco la sensación de que es un déjà vu con, que se me entienda, con el Porsche también, ¿no? Un poco que en la situación más favorable, tú lo decías, Canarias, por ejemplo, que es un sitio ideal seguramente para el Alpine pueda pelear por ganar campeonatos, pero en condiciones más desfavorables, terreno más complicado, más sucio, más virado, con cunetas o con climatología difícil, le va a costar un poco más. Sí, es un vehículo que es 100% asfalto, ya que en tierra no tendríamos pues posibilidades de ganar un rally, entonces descartamos el supercampeonato, el Supercer, optamos por la Copa, por decirlo así, la segunda división, pero con rallies de primera división o de Champions. Y bueno, es verdad que hay rallies como el Cocido, como Sarón, rallies así muy complicados, donde igual no tendremos las oportunidades, o tendremos todo de cara para poder atacar y ganar, pero como bien has comentado, Tenerife, Adeje puede ser un rally propicio para nosotros, un Rías Baixas se nos puede dar muy bien, Narón es complicado, pero es casa de Jorge. Entonces, bueno, hay que ver cómo vamos de la temporada menos a más. Verá que el objetivo con Jorge era hacer un top 5 en el Rally do Cocido, terminar, no tener golpes. Ya que el año pasado empezamos con un golpe muy fuerte en Sierra Morena con el Clio Rally 4. Entonces, bueno, objetivo cumplido. Había pensando en el siguiente rally, que es el Rías Baixas. Pero sí, es un vehículo que entramos, pues, centro sur de España e islas. Es un coche para ganar rallies, evidentemente. Cuando la cosa se complica, pues es evidente que no tendremos las mismas posibilidades que un tracción 4, que la verdad es que es un espectáculo verlo por los tramos complicados. Me llamó mucho la atención cuando lo vi. Estaba pensando ahora en lo que decías, el Rally de la Nucía también, que seguramente sea un rally... Es verdad, lo he olvidado. Bueno, vamos al Ciudad de Valencia en la Copa. Vamos al Ciudad de Valencia, que sí que es parecido al de la Sí. Nucía. Y sí, esos tramos, como tú bien comentas, son propicios para el Alpine. Queremos trabajarlos muy bien para dar el susto, por decirlo así, allí y que no se duerman los Rally 2. Ese es nuestro objetivo. Yo creo que el podio tenemos más cerca que lejos. La victoria hay que trabajarla. Habrá que ver qué rally es propicio para el vehículo. Hemos trabajado en un muy buen setup antes del Rally Cocido con Astier. Jorge está muy bien preparado, se está esforzando mucho. Me ha sorprendido para bien la adaptación a un vehículo de estas características, también con el cambio en las levas, ¿no? Que le está acostumbrando en palanca, está acostumbrando ruedas motrices a vehículos con menor potencia. Y la verdad es que Jorge me ha mostrado ser un pilotazo, que tenemos piloto para rato y ojalá por los resultados le apoyen para que siga dentro de nuestra estructura. A mí me ha llamado mucho la atención cuando vi el Alpine de cerca, lo vi en Forcarey, en el circuito de la Magdalena, y me llamó muchísimo la atención la manera que tiene de avanzar en parado. Sí. Nada más arrancar con el gas que tiene, se despega del suelo como si fuera un tracción 4. Me llamó muchísimo la atención la manera de traccionar que tiene, la manera de soltar toda la potencia siendo un tracción trasera, siendo un propulsión.
Yo cuando me subí en el vehículo en Vieira do Miño, la misma sensación que tienes tú, cómo devora los metros. El coche corre mucho. El coche, la verdad es que no pierde, transmite todo a la superficie, corre mucho. Me sorprendió lo que corre y lo que frena. Y la verdad es que sí, es un vehículo que es más competitivo que un Rally 2. Hablo a nivel de velocidad, porque la tracción 4 del Rally 2, la verdad, que lo hace igual más Sí. luchador, pero es un coche que es que devora los metros, ¿eh? Todo pasa muy rápido dentro y aparte que es un vehículo fiable. Entonces, bueno, ojalá que este año sirva a nivel también de marketing, que es el objetivo número 2 después del deportivo, pues ser el vehículo más fotografiado. La verdad es que en el Rally todo el mundo estaba en nuestra asistencia viendo el vehículo y anima a mucha más gente a querer optar por ese tipo de vehículos GTs, que como tú bien comentas, el pasado hubo la Porsche manía, ¿no? Con esos GT3, 197, que eran más pesados, eran Sí. más troncos, por decirlo así. Este vehículo es mucho más rápido, más ágil, más fácil de llevar también. Y pues poco a poco, pues oye, porque no se anime más gente, pero también en Galicia hubo un cliente, más coleccionista que otro, que dijo, yo me tengo que comprar uno de estos y corro un rally de vez en cuando. La verdad es que es un coche que tampoco es barato, pero lo mismo, respecto a un rally de estos, estamos hablando en el coste de adquisición en alrededor de 170, 180 mil euros. Bueno, al final siempre es una opción. Oye, Son cifras elevadas, pero bueno, que dentro yo sí me lo comparo con el máximo exponente de cargas cliente, que es el Rally 2. Hablamos de sí, sí. 300.000 euros. Sí, no, estamos hablando de cifras elevadas, pero bueno, es una opción seguramente para muchos, como lo fue en su día la del Porsche también. Markel, ¿cuándo veremos el Clio Rally 3 en España? ¿Lo veremos este año? ¿Tendremos la oportunidad de...? Pues te cuento, queríamos traerlo para el Rally de Pozo Blanco y debido a esa cancelación, bueno, se ha pospuesto realmente debido a la sequía, pues trastocó nuestros planes. El Rally 3 tiene otros planes a nivel europeo para ir apareciendo, por decirlo así, en filiales, en campeonatos nacionales. Entonces, bueno, mi idea es ojalá después del Rally Príncipe de Asturias poder tener el vehículo aquí para que se empiece a ver y empecemos a comercializar a nivel nacional. Se han interesado varios pilotos, pero nos encantaría contar con él lo antes posible aquí. ¿Me escuchas, Fran? Algo Ahora por te aquí escucho, que Fran. me Ahora, está ahora pirateando. perfecto. No, no sé Ahora qué es lo que me perfecto, pasa y tengo el retorno bien y todo, pero Ahora perfecto, Fran. Ahora no perfecto. sé por qué te pierdo por momentos y me inquieta. Discúlpame, Markel, porque no sé. ¿Me escuchas, verdad? Ahora perfecto, sí. No sé qué pasa hoy, la verdad. No sé qué pasa hoy. Igual soy yo también, igual si no lo sé, que al final sabes que cuando dependes del internet del móvil, en mi caso, del wifi del hotel, siempre se complica. No, me pasó antes también con Javi Covas. Yo creo que soy yo el culpable esta vez y no sé por qué, porque tengo una estabilidad de internet bastante buena que normalmente siempre va bien, pero bueno, hoy por casualidad no está encajando la cosa como debería. Es lo que tiene el directo. Bueno, pasan estas cosas. Oye, Markel, volviendo a la Copa Clio, ¿están cerrados todos los rallies esta temporada dentro de Galicia? ¿Está todo atado, bien atado? ¿O puede haber algún cambio? ¿Puede haber algún movimiento? Puede haber un cambio. Nosotros a día de hoy el calendario reglamentado es Rally de Cocido, Surdo Condado, Ribeira Sacra, Ferrol y San Froilán. Pero es verdad que luego también va dependiendo de la red regional de Galicia, según donde muestre el apoyo. Es verdad que aquí a día de hoy se han embarcado los grupos Rodosa y Cairo. Rodosa muy ligada al mundo de la competición con la colección que tiene. Estuve ayer con Sí, ellos, de sí, hecho, ayer. en Vigo. Y luego, pues, el grupo Cairo, que también, bueno, los rallies de tipo, pues, evidentemente, Ferrol, etcétera, quiere su participación. Estamos viendo que el otro grupo que tenemos que forma parte de Real Galicia nos confirme su apoyo para sobre todo para San Froilán,
contar con este rally dentro del calendario, pero a día de hoy nos quedamos como estamos, habrá que ver si hay un cambio, pero ya de cara al año que viene queremos, como tú pues nos aconsejabas, pues aumentar el número de pruebas y seguir creciendo. Esto lo conseguiremos si este año demostramos que es un verdadero éxito. Pues esperemos que así sea. Oye, yo quiero hablar de una cosa también que pasó este pasado fin de semana, que bueno, pues ha sido la comidilla de mucha gente, de muchos pilotos y de muchos aficionados también. Pero antes de hablar de ello, quiero ponerte, a ver si me permite el internet, quiero ponerte esa imagen que, bueno, tú habrás visto mil y una veces, pero para poder hablar de ese tema, lo que quiero es que nuestros espectadores puedan verla. Entonces, la voy a poner si me permites y podemos hablar de esta situación. Perfecto. Aquí lo tenemos ya, vamos a ponerlo, voy a quitar el letrero y como estáis viendo en pantalla, vamos a quitar el letrero de Markel y en las imágenes de World Rally Cantabria, aquí vemos al ganador de la primera prueba de la Copa Clio, en este caso, en el tramo espectáculo del viernes en Lalín, con un error que, bueno, pues entendemos o desconocemos si fue, entendemos que no fue a propósito, evidentemente, porque se para y demás, y creo que hasta cala el coche, pero un error de recorrido aquí, dentro de lo que es el tramo como estaba diseñado, ¿no? Había que coger la rotonda por este lado, realmente se coló, se fue de frente después de volver a arrancar el coche y tal. Y esto ha sido un poco la comidilla del rally dentro de la Copa Clio. ¿Por qué? Pues por la razón de que, bueno, pues al final, evidentemente ha sido el ganador del rally y, bueno, pues se ha especulado un poco, no se ha especulado, pero bueno, se ha tratado el tema de que, vamos a quitarlo ya y vamos a hablar contigo directamente, se ha hablado de que, bueno, pues que aquí había que haber tomado cartas en el asunto, bien por parte de los comisarios deportivos del rally, bien por parte del comité organizador de Driveland Renault, como la Copa Clio. Yo no sé cómo puedes valorar tú este incidente, si lo conocías ya el mismo fin de semana, si supiste desde la posteriori. Cuéntanos un poco la versión del organizador. Para empezar, el comité organizador, que lo forma tanto nuestro distribuidor de Events como Renault España, no puede tomar decisiones deportivas. Al final, eso es un ente externo, es el Colegio de Comisarios Deportivos quien tendría que haber actuado. Creo recordar que en ese tramo espectáculo habían 2 comisarios, no realizan ningún tipo de informe. Entonces, el problema es que esa clasificación a día de hoy está cerrada. No hubo ningún tipo de parte por parte de esos comisarios deportivos que estaban en ese momento en el tramo espectáculo, porque creo que en ese vídeo, en otro vídeo que yo tengo, se ven que hay personas de la organización y claro, nosotros no podemos entrar de oficio porque no somos nadie. Al final esto es un tema deportivo, es un tema a través de los deportivos de la competición del Rally do Cocido. Entonces, bueno, a raíz de que salieron estas imágenes a posteriori, nosotros hemos hecho una consulta, tanto a la Federación Galega como a la Federación Española, viendo pues qué hay que hacer con este asunto, ¿no? Es verdad que se observa que el piloto no realiza todo el recorrido debidamente, creo que bloca en ese momento, se pasa de frenada y por ello le impide, pues, bueno, podría haber evidentemente echado marcha atrás. Creo que me comentaron que el piloto pues no le entró en ese momento y decidió tirar hacia adelante. Yo las imágenes las vi a posteriori y la verdad es que nosotros no podemos tomar una decisión porque no es nuestra responsabilidad, es responsabilidad del Colegio de Comisarios Deportivos. Estamos en conversación, tanto como te comentaba, con la Federación Española como con la Federación Gallega, ya que aquí estamos representados con pilotos con licencia nacional y con licencia regional y son ellos los que tomarán una decisión de si hay un derecho a revisión y se puede abrir, por decirlo así, este asunto para tratarlo o no, o sea, que luego es otra probabilidad. Pero bueno, nosotros lamentablemente no podemos actuar porque no somos nadie en este aspecto deportivo. Podemos actuar cuando no cumplen una norma del reglamento interno, algo técnico a nivel Renault, pero cuando son temas del rally tiene que ser el colegio, como comentaba, que quiero insistir,
que no es que Renault está mirando hacia otro lado, es que no podemos hacer ni somos nadie para actuar. Evidentemente, pues se ven las imágenes, tendría que haber sido el comisario quienes tendrían que haber informado de este asunto. El Colegio de Comisarios Deportivos podría haber adoptado una decisión de sancionar al piloto con una serie de segundos y podría haber cambiado clasificación, sí, evidentemente, pero Renault no decide. Y no debe decidir. Nosotros dejamos a los profesionales, que para eso está todo reglamentado y tenemos que seguir las reglas de juego. Veremos cómo queda este asunto. Hay una decisión final, pero imagino que para esta semana que entra sabremos si todo queda como está o cambia. Pero no, repito, no es decisión de Renault. Renault no puede cambiar. Nosotros siempre velamos por la igualdad técnica y deportiva, pero siguiendo con nuestro reglamento. Cuando es un tema relacionado con el rally, quien actúa de oficio son los deportivos y no entiendo, teniendo a comisarios tan cerca, no hayan pasado parte para saber si habría una sanción que, bueno, que acercaría a Diego Félix a la victoria o no, porque igual no lo sancionan, pero bueno, no lo sabremos nunca hasta que se sepa si hay derecho a revisión o no. Yo de esto todo quiero entender, lo primero, de tus palabras, que esto está todavía en parte de revisión, o sea, hay conversaciones en las federaciones para que pueda ser sí o no, pero que se pueda revisar este resultado, o que se pueda abrir un tipo de consulta para revisar el resultado. ¿Te entendí bien o no? Sí, a ver, es verdad que como no ha habido ninguna reclamación durante el rally, todo ha quedado como está, porque al no haber ningún tipo de informe por parte de esos comisarios, se ha cerrado la clasificación y no ha habido ningún tipo de reclamación. Ahora, ¿qué pasa? Que han salido estas imágenes a la palestra y nosotros únicamente hemos acudido a las distintas federaciones para decirles, oye, varias personas nos han comentado este tema, os pasamos las imágenes, decidme cómo vais a actuar. O sea, nosotros no podemos decir. Entonces, bueno, estamos en conversaciones con ambas federaciones. La Federación Española sí que nos ha contestado y está mi equipo en conversación con ellos. Esta semana me reúno con ellos aquí en Canarias. Entonces, bueno, nos comentarán si hay esa posibilidad, que es el derecho a revisión. Es complicado porque, por lo que me comenta mi equipo, no se podría abrir esa variable, ya que la clasificación está cerrada y en este caso no habría derecho a revisión, pero la Federación Española dice que sí. Entonces, bueno, se podría tener un derecho a revisión, se tendría que poner ese importe por parte de un participante o no, y luego pues podrían tramitarlo o no, que no siempre cuando el piloto pone o el equipo, el concursante pone la cantidad, tiene todos los de ganar, evidentemente muchas veces se pierde. Entonces, bueno, esta semana espero cerrar este tema e informar a los pilotos, evidentemente, y eso no había reclamaciones. Esto no es un tema que, por ejemplo, Diego Félix nos ha llamado y nos ha comentado el tema. O sea, con Diego Félix ni he hablado y simplemente nos han enviado las imágenes por todos lados. Las tengo de todas las capturas, todos los colores, etcétera. Entonces, la idea es eso. Nosotros sí que somos una marca transparente, nos han enviado las imágenes, no podemos actuar y no puedo tomar la decisión de decir, pues Méndez fuera. No, porque no soy nadie, pero sí que, pues oye, hay que ver si hay un derecho a revisión o no. Por el momento a mi equipo no lo hay, pero bueno, hay que ver, hay que intentar pues ver todas las posibilidades que hay en este asunto. Pero bueno, una pena que esas imágenes se vean a posteriori, ¿no? La verdad es que nosotros no hemos hecho la del avestruz. O sea, la hemos recibido y hemos intentado hacer la pregunta a los entes responsables de todo este tema deportivo. A los entes responsables de todo este tema deportivo. Perdóname, Markel, porque la verdad me Ya sabe... te escucho otra vez. Sí, perdóname porque me sabe fatal. Te he escuchado perfectamente y si te ha escuchado perfectamente el tema, lo que pasa es que no sé qué diablos pasa hoy aquí. Hay algo que no va de la manera correcta. Déjame que insista una cosa, en una cuestión de este tema. Aquí
y esto es un punto de vista mío, evidentemente no ha habido movimiento por parte de ni comisarios de ruta, ni ha entrado oficio los deportivos tampoco, ni nada de esto, no se ha hecho ningún movimiento y la clasificación está cerrada y el Colegio de Comisarios Deportivos también de la prueba, con lo cual el resultado da la sensación desde fuera de que es inamovible. ¿Qué pasa aquí? Que aquí tenemos una variante que es la trascendencia que tiene esta cuestión. Y la trascendencia que tiene esta cuestión es la siguiente, que bajo mi punto de vista, siempre, porque yo te estoy hablando a título personal, este piloto podría haber sido sancionado con un puñado de segundos o con la exclusión de carrera al no completar el recorrido de la manera correcta, ¿de acuerdo? Que es una de las variantes del reglamento, que puede quedar excluido. Entonces, aquí pasa un detalle importante, que es que si este piloto no se le ha excluido, que no estoy diciendo que se le tenga que excluir, pero que no se ha tomado esa decisión, puede que el resto de pilotos de la Copa se vean afectados. Se ven afectados en la posición de carrera, se ven afectados en el importe económico a percibir, porque el segundo sería primero, el tercero sería segundo, tanto en puntos como en dinero, que hay premios por carrera. Y otra de las cosas que para mí son importantes también, que tengo que escribir con mayúsculas, es que pudiera ser que en un futuro, al final del campeonato, este movimiento, esta falta de puntos por parte de un participante pueda decidir la Copa. O sea, que esta cuestión acabe decidiendo la Copa, porque si no se tomó la decisión que se tenía que haber tomado, o que debería haberse tomado si se notificase esto, pues puede haber un perjuicio para alguien, que puede que no sea, pero estamos elucubrando aquí todos, pero es una cuestión, yo creo que de índole mayor, porque la escala de perjuicios va desde los puntos del rally hasta el dinero del rally y puede llegar hasta la decisión del campeonato, Markel. Y yo no sé si a lo mejor, teniendo claro que el resultado de la prueba o creyendo que el resultado de la prueba no se puede modificar, sí a lo mejor cabe la posibilidad de que Renault Driveland, como organizadores, toméis en cuenta los puntos de la victoria de ese piloto y puede haber algún movimiento al respecto, o se puede hacer alguna cuestión sin que el resultado de la prueba se vea alterado por parte de las consultas que comentabas antes a la federación. Antes de responderte, insisto en el ejemplo, nosotros, Renault, Driveland nuestro promotor, pero Renault es como la liga de fútbol profesional, y luego al final hay unos profesionales que arbitran, que forman parte de la Federación Española de Fútbol. Al final son dos entes diferentes, uno colabora con el otro, pero al final la liga no puede decidir si un penalti por un ejemplo, del Deportivo La Coruña era mano o no. Al final, como te comentaba, insisto, nosotros no podemos tomar decisiones deportivas. Como te comentaba, nosotros somos transparentes. A día de hoy, pues la clasificación está cerrada, no hubo ningún tipo de informe, ningún tipo de reclamación, y lo único que hay es ese derecho a revisión. Estamos consultando, evidentemente, con los profesionales del ámbito deportivo de ambas federaciones. Y bueno, pues lo sabremos esta semana. Nosotros a nivel de campeonato tendremos que verlo, pero como comentaba, no hablo con Diego Félix, hablo con el resto de pilotos, con Rasía, etcétera. Es verdad que yo luego me he asesorado con gente importante, directores de carrera, etcétera. Me cuentan que sí, que ahí podría haber una sanción de hasta 120 segundos por no cumplir con el recorrido del itinerario, etcétera, etcétera. Habrá que verlo. Pero como te digo, no puedo ni dar una opinión a nivel personal, porque es un tema deportivo donde nosotros no tenemos el control. Que los responsables del ámbito deportivo tomen una decisión, veremos si hay derecho a revisión, lo sabremos esta semana, y yo a la que tenga pues la información os la pasaré, pero lo sabrán los interesados. Es verdad que no hemos tenido ningún tipo de queja por los pilotos de, pues, jolín, que esta está por delante por este tipo de tal. Es verdad que la gente, gracias a que ven que somos una empresa, una marca, un campeonato muy serio, siempre somos transparentes y saben que si estuviese en nuestras manos hubiéramos actuado, pero como no está, estamos un poco pues informándonos a ver qué
qué se tiene que hacer o si se puede hacer algo, pero es verdad que nosotros a nivel reglamentario a un piloto que, o sea, yo no puedo coger y decir, le voy a meter 120 segundos, es que no Ya, es legal, es decir, el reglamento no me lo permite. vaya por Dios. Podría sancionarle por no tener el mono, le puedo Mm. sancionar por no comprar el neumático al distribuidor, le puedo sancionar por no respetar todo, pero es verdad que es complicado, ¿eh? Es complicado el que nosotros sancionemos, pero como te comentaba, deportivos, que las federaciones nos digan algo y ver cuál es la solución final. Yo no te escucho, Fran. Te veo, pero no te escucho. Te pido mil disculpas, Markel, porque No la te conexión preocupes. no es ni la que mereces ni la que merecen nuestros espectadores y realmente me da mucha rabia que pase esto porque realmente no suele pasar nunca, pero basta que no quieras que pase para que pase. Yo, déjame que te diga muy brevemente, y ponías tú el símil del fútbol, yo quiero ponerte un símil y que sin que sirva de precedente, que no quiero ahondar mucho en esto y ya quedó bastante claro la posición de Renault como marca y demás, pero decías, la liga no puede decir si el penalti, el deportivo, tal igual, correcto, pero hay un caso como el caso Negreira, que vamos a extrapolar un poco el tema, que puede hacer que a lo mejor a un equipo se le quiten puntos, se le quite participación en campeonatos y demás. Y por hacer el símil que decías tú de que no se pueda Pero es la modificar. UEFA, ¿eh? Es la UEFA. O sea, en Sí, este sí, caso, sí. si hay un tipo de tal, no es la Liga de Fútbol Profesional, sería la UEFA. Que decir que nosotros, que yo te entiendo, y te agradezco que me has hecho la pregunta y que veas que somos transparentes en nuestras respuestas. Es que el caso de Negrera que ha sido un caso, la verdad es que a mí yo soy muy futbolero, ¿eh? Creo que la gente del automovilismo luego no lo es tanto, pero yo sí que soy muy futbolero y es verdad que se está viendo la posición de la Liga de Fútbol Profesional. No puede coger Tebas, coger a la puerta y echarlo de la liga. No, tiene que ser evidentemente desde más arriba, ¿no? O si hay un tema administrativo, pues sí que puede sancionar. La Liga de Fútbol Personal, imagínate que este piloto no hubiera pagado pues tiene algún tipo de deuda o saldo con nuestro distribuidor, le podríamos sancionar, pero es que con nosotros a día de hoy está todo en regla y estamos viendo con Federación si hay ese derecho a revisión y qué se tiene que hacer. Al final estamos dejándonos aconsejar por quien sabe y quien domina, entre comillas, de esto, ¿eh? Perfecto, Márquez, no le vamos a dar más vueltas. Lo que me gusta es que quede explicado y que se sepa la posición de la marca también, porque, bueno, pues de hecho tenemos algún mensaje por aquí. Mira, quiero ponerte, dice, tenía el sensor de marcha atrás en corto y no le entraba el neutro ni la R nos dice uno de Sí, sí. los... Lo comentaba yo antes, que por lo que me comentaron el piloto tenía algún tipo de problema en el cambio, pero bueno, eso tampoco es motivo o excusa para que no realice el itinerario. Es decir, que bueno, oye, yo creo que bloca, Sí. se pasa de frenada y luego al intentar meter como bien comentan, el sensor no le entra la marcha atrás y él opta por seguir hacia adelante, ¿eh? Que yo hubiera hecho lo mismo. Al final, si no entra marcha atrás, si estoy perdiendo tiempo, pues hacia adelante como los de Alicante. Pero bueno, como te comentaba, el resumen es así de sencillo. No hubo ningún tipo de reclamación, no hubo ningún tipo de informe, clasificación cerrada. Salen las imágenes después. Nosotros consultamos este tema ante las federaciones, estamos a la espera, nos comentan que puede haber un derecho a revisión. Es lo único que te puedo decir a día de hoy. Nosotros somos una marca transparente, una marca que demostramos desde hace 55 años, que somos la única marca que puede hacer a nivel nacional, que somos muy estrictos con el tema deportivo y técnico, por esa igualdad, por eso tantos pilotos confían en nosotros. Prueba de ello, pues
número máximo de pilotos en asfalto, en tierra somos 10, en Canarias somos 11, en Galicia 8, o sea, juntamos casi 50 coches en rallies, en circuitos llegamos a ser a 52 unidades, es decir, que somos muy transparentes. He atendido encantado y agradezco estar en tu programa por primera vez y que no sea la última esta especie de polémica, pero bueno, que nosotros cumplimos con la reglamentación, estamos a la espera a ver qué se puede hacer, pero insisto, Renault no puede hacer nada, es un tema deportivo, son los deportivos quienes tienen que actuar. Nosotros al final aquí nos ocupamos de los temas técnicos, los temas de inscripción, de imagen de la Copa y también temas que nosotros podemos sancionar directamente, pero en este tema nosotros no tenemos potestad para llegar a hacer como la Guardia Civil. 4 puntos y 200 euros. No podemos. Bueno, queda meridianamente claro, Markel. Mira, nos comenta por aquí, por ejemplo, Tania nos dice, ¿por qué no se pronuncian los comisarios deportivos y escudería Lalín? Esto no es serio. Que es un poco reclamo de alguna gente que se pronuncien los comisarios deportivos y escudería Lalín, que son los que pueden dar explicaciones y demás. Yo creo que la escudería creo que no tiene nada que ver realmente, la escudería como tal, él organiza el rally. Tendrían que ser los deportivos de la competición, que de hecho creo que el presidente del Colegio de los Comisarios Deportivos fue Vital, estaba Carlos Cabezas, Vital. Sí. Por parte del gallego desconozco, porque sí que tengo más en mente el tema del nacional, pero estuve con ellos. Y bueno, nosotros estamos hablando directamente con la directora la directora deportiva de la federación, que es Paloma. Paloma, sí. Y bueno, Paloma nos está ayudando a resolver esta incógnita, pero bueno, que nosotros no nos hemos quedado de brazos cruzados, somos una marca muy activa y siempre intentamos, pues eso, no ser justicieros, porque al final no puedo llegar y multar aquí a todo Kiski, pero sí que consultar, viendo las imágenes, cómo se debe proceder o... Bueno, es que yo, por ejemplo, no puedo opinar, es decir, que en las imágenes se ven lo que ha habido, ¿no? No tengo que dar una opinión personal o no, o simplemente la marca Renault cumple con la reglamentación vigente y lo que estamos haciendo es esperar que nos comunican desde el organismo deportivo. Pues ya queda todo claro. Los pilotos seguramente estarán en contacto con la marca también, contigo como responsable, porque, bueno, pues si al final la Federación Española decide que hay derecho a revisión y se puede, bueno, pues de alguna manera solventar este tema para un lado o para otro, pues se tomará la decisión que se tenga que tomar ya por parte de los pilotos o por parte de quien quiera hacer de esa causa su caso. Totalmente, de acuerdo. Bueno. Markel, yo no te robo más tiempo, son las 12 aquí, las 11 allí, hemos hecho una horita contigo, adiós, ahora te nos vas tú sin batería. Ahora se nos queda sin batería. No, es que me han entrado una llamada, ahora te pido perdón yo, que me han entrado una llamada a estas horas, ¿eh? No te robo más tiempo, que te están reclamando. Lo que sí quiero es agradecerte un montón tu presencia, lo primero, porque después de un viaje y demás, pues siempre se necesita descansar y has estado ahí como responsable dando la cara y comentando todos los aspectos, no solo de la Clio y de esta polémica, sino de todo lo que lleva en la Clio Trophy Galicia y con el Alpine también, que nos ha gustado mucho conocer de primera mano las novedades. Segundo, pues nada, desearte que la mejor de las suertes para toda la familia Renault en el rally que tenemos ya en ciernes, en el Rally de Canarias, y lo que decías tú antes, pues que esta sea la primera de muchas, que podamos contar con tu presencia aquí en este programa con mejor conexión, que te tengo que pedir, la verdad, disculpas porque pues no controlamos el 100% de todo lo que hacemos y alguna cosa siempre se nos puede escapar y este ha sido el caso. Y eso, agradecerte muchísimo tu amabilidad y tus palabras en este programa y que espero que con ellas pues haya quedado todo claro, tanto los planes de Renault, esa Copa Dacia que está previsto también, que está en los planes de Renault para desembarcar en Galicia y todo este lío de la primera carrera de la Copa. Yo agradezco en nombre de Renault tu invitación, tu difusión, todo el trabajo que hacéis para que el mundo de los rallies llegue a todos lados y que, bueno, que aquí me tienes. Si no te cogía de ese teléfono, es que siempre estoy disponible 24/7 y como siempre os sigo y que agradecido, que me ha gustado mucho la entrevista y también la pregunta que no hay que esquivar, sino hay que plantearla y ver cuál es la solución de todos los temas, ¿no? Sea para bien o para mal y que ojalá te vea pronto y para hablar de que sigue siendo un éxito Clio Trophy Galicia. Seguro que sí, lo será, sin duda. Markel de Zabaleta, un abrazo grande, que vaya todo muy bien y buena semana por ahí por Canarias. Gracias, nos vemos. Gracias, que vaya todo bien. Un saludo, chao.
Bueno, pues Markel de Zabaleta, responsable de Renault Iberia, de Motorsport de Renault Group, de Renault Iberia, Renault Motorsport Iberia, en este caso. Bueno, hoy os vamos a dejar ya porque no creo que sea el mejor día para estar enredando mucho más con nada. Os pido disculpas a todos los que habéis estado pendientes y a todos los que habéis estado viendo un poquito el programa de hoy. La verdad es que sorprendido me hallo porque, jolín, cuando no quieres que fallen las cosas es cuando peor te van y realmente no sé por qué han ido tan mal las cosas en cuanto a la conexión del programa de hoy, pues cuando no suele haber problema. No sé si tenemos que echarle, como digo, un euro al router para que funcione esto de mejor manera. Lo dicho, gracias a todos por estar ahí siempre, un día más, que bueno, pues espero que vuestras preguntas hayan quedado resueltas con todas estas cuestiones, tanto de Markel de Zabaleta como también de Javi Cobas, que lo hemos tenido al principio del programa, con esa victoria en Ocastro y con esos planes de futuro dentro de futuro presente dentro de este 2023, con su presencia garantizada en los Rally de Galicia y alguna prueba esporádica dentro del Campeonato de Europa y, bueno, pues con la charla de Markel también con Renault España, bueno, pues con toda la cuestión de los Clio y demás y del Alpine, que bueno, pues nos ha gustado mucho saber. Lo dicho, no robo más tiempo. Mañana empieza la semana para todos. La que debería empezar hoy empieza mañana para pues, empezar con buen pie. Con un día menos de la semana, disfrutando, espero que hayáis disfrutado de este Día del Trabajador, de este Día del Trabajo y que mañana pues afrontéis con la mayor de las ganas toda la semana que nos queda por delante, una semana más corta de 4 días que espero que se os haga lo más corta posible a todos para poder disfrutar de los días de asueto del fin de semana, el que pueda, que tendremos remis en Touro, primera prueba del campeonato gallego y que disfrutaremos y veremos qué tal va para contaros aquí la semana que viene, pues cositas, tanto de Touro como con el automovilismo deportivo de Galicia, que es lo que nos gusta contar. Y me despido deseándoos buena semana y diciéndoos como siempre, lo de siempre. Gracias por elegir Rally Streaming para estar un ratito entretenidos el lunes por la noche. La semana que viene os esperamos aquí a la misma hora, 22:30, 10:30 de la noche, para estar entretenidos al calor de las redes sociales. Un saludo, gracias a todos por vernos y que vaya lo mejor posible la semana. Chao.